Hola, buenas noches. Hoy día vamos a ver el control cascada y les voy a poner este ejemplo, por ejemplo, cuando uno enciende la llama, ahí en la mitad del vástago obtenemos el 100% del eje I, por decirlo así, del flujo de calor. Y cuando vamos al medio, obtenemos la mitad. Sin embargo, cuando bajamos y seguimos bajando, pero ya con cuidado, podemos tener un matiz del 0 al 100%. Si se fijan, empecé la mitad a disminuir. Y ahí se puede obtener menos incluso del mínimo, o sea, del medio. Bajo, bajo, bajo. Sigo bajando. Y aquí tengo linealidad. Entonces, en esta parte se desea trabajar. De eso se trata el control en cascada. Veámoslo en la pizarra. Vimos control realimentado, leía la variable salida I. Vimos el prealimentado, leía la variable de perturbación L. Vimos realimentado más prealimentado. Vimos el control de razón. Y ahora viene el control en cascada. El control en cascada tiene un controlador maestro que da un set point remoto a un controlador esclavo. Toma el mismo sistema de actuación, en este caso la perilla que estábamos tomando, y juega del 0 al 100%, y al igual que lo hacía yo, que era el sensor, porque yo miraba cuánto iba saliendo de flujo, entonces yo era como el sensor y sabía dónde estaba el punto de referencia, por decirlo así. Si se fijan, es un lazo realimentado, pero que está actuando en la variable de salida X, la está corrigiendo para poder que siga la señal, o sea lo que el controlador quiere en realidad acá, afuera. Y para eso tiene que arreglar la señal porque no está saliendo de acuerdo a lo que el controlador maestro quiere. Entonces, posee un proceso y una variable de salida y un sensor de la variable de salida, que ese sensor se llama sensor maestro. Veámoslo en un ejemplo. Por ejemplo, acá se requiere mantener el nivel, por lo tanto la variable de salida es I, la variable de perturbación es f sub 0 y la variable de actuación es x. Pero x puede tener dos problemas de actuación: que sea no lineal el instrumento, el caso que vimos, o que haya mal suministro de parte del flujo input. En ese caso se tiene que aplicar esto que está acá, que es el control cascada, que esto pasa a ser el control esclavo, por decirlo así. Entonces, aquí está el diagrama que leí, está el proceso: acumulación volumétrica, variable de salida de nivel, lo perturba el flujo que sale y arreglamos sobre el flujo input. Leemos la variable de salida, por lo tanto lazo realimentado con setpoint del tipo local, y da un setpoint remoto, y en este lugar ocurre la cascada. Ese setpoint remoto se lo da al FC20, quien actúa sobre el flujo, pero antes de actuar, él compara primero cuánto flujo viene y de acuerdo a eso ve cuánto tiene que abrir. Él está buscando la linealidad. Al igual que yo buscaba del 0 al 100% en la llama, él está jugando con ese 0 al 100%, pero en términos de flujo. Y ese es el control eh, cascada. Este de aquí, este pedacito nomás es el control cascada. Si fuera directo de aquí a aquí sería el control normal. Pero este es el cascada, que acuérdense que lee la variable de salida X o arregla la variable de salida X. Veámoslo acá. Fíjense en que el controlador maestro era el nivel, por lo tanto el LS10, el que estaba ahí. Este es el maestro, el LS10.
él le da el set point remoto, allá da el set point remoto y arriba da el set point remoto, al FC20. El sistema de actuación era la misma válvula y se realimentaba de acuerdo al sensor esclavo FT20. Ese sensor que estaba ahí, ese sensor era el esclavo, el FT20. Pero fíjense, siempre el realimentado quiere seguir esta señal, o sea, la variable salida quiere que sea esta señal. Pero esta señal no es la variable salida, sino que es la variable de actuación. Pero el controlador maestro quiere que la variable de actuación sea como él quiere, por decirlo así. Entonces, él se la arregla para poder ir del 0 al 100% que requiere el control maestro. Ahora, él no sabe que el nivel, que está arreglando un nivel. Él cree que está arreglando un flujo, por decirlo así. El proceso de acumulación volumétrica, la variable de actuación en el flujo input, la variable de perturbación en el flujo output, la variable de salida a nivel, sensor maestro LT10, es el sensor maestro LT10, controlador maestro LC10. Y ese sería, para eso serviría el control en cascada, para arreglar. Entonces, el control en cascada es para arreglar el mal suministro o fuertes no linealidades en la variable de actuación. Esos serían los dos casos donde se aplica control en cascada. Eso.